Bueno, vamos a seguir con la hipérbola y vamos a ver la ecuación canónica de la hipérbola. Tenemos ecuación canónica cuando su centro coincide con el origen de los ejes de referencia. Sería esta la posición, acá tengo los ejes X e Y y el centro estaría ahí. Entonces, teniendo en cuenta lo que dice la definición, es decir, la condición que cumplen los puntos para pertenecer a la hipérbola, decíamos que sería Fp menos F'P igual a A'. Eso es lo que dice, ¿no es cierto?, la condición. Entonces, hacemos exactamente lo mismo que en la elipse, es decir, planteamos la condición y reemplazamos cada uno de estos módulos de vectores por por los valores que correspondan y empezamos a trabajar exactamente de la misma manera que hicimos con la elipse. Por ejemplo, el vector Fp sería, ¿no es cierto?, extremo menos origen, entonces tengo X menos C, la primera componente del vector, y menos 0. Entonces, esta es Fp. Ahora, yo de ese vector tengo que tomar el valor absoluto. Y después, F'P, este vector, sería X menos C, es decir, X más C y menos 0. Entonces acá tengo el vector F'P y tengo que hallar el módulo. Eso es igual a A', el módulo del vector A', que es 2 veces A. Bien, reemplazamos, ¿no es cierto?, esto por su módulo, ¿no es cierto? Entonces igual a la raíz cuadrada de X menos C al cuadrado más Y cuadrado, menos la raíz cuadrada de X más C cuadrado más Y cuadrado igual a 2A. A partir de este planteo se hace exactamente lo mismo que hicimos en la ecuación de la elipse. Es decir, pasamos, por ejemplo, este término al segundo miembro y empezamos a trabajar. De la misma manera, los mismos pasos. Hasta que al final tengo que tener en cuenta una relación entre A, B y C y llego a que la ecuación canónica de la hipérbola es esta. ¿En qué se diferencia de la elipse? En este signo. Bueno, quiero aclararles, ustedes vieron que cuando se obtiene la ecuación canónica de la elipse son un montón de pasos algebraicos que en realidad ahora les cuesta a ustedes hacerlos, ¿no es cierto?, ese pasaje, que se den cuenta cuál es el que tienen que elegir y demás, que no les significa mucho para entender eso para resolver problemas. Lo que sí ustedes tienen que entender es de dónde sale la ecuación que yo he obtenido. Por eso le di el desarrollo de la elipse. Ese desarrollo, que son pasos algebraicos, a ustedes no les sirven para resolver problemas. Pero yo no puedo dejar de dárselos porque ustedes tienen que saber de dónde sale una cosa que se plantea así y se llega a estos pasos, a una expresión como esta. Entonces les repito, yo les di la obtención de la ecuación de la elipse y de la hipérbola, ¿no es cierto? Yo a eso no se los tomo. Sí, para un entendimiento tomo lo de la circunferencia, lo de la parábola. Es cortito, les sirve a ustedes para razonar y demás. Esto es largo, inútil, que lo único que hacen es trabarlo en un pasaje de términos, pasajes algebraicos, y para resolver problemas
no les sirven todo eso. Entonces les mostré por qué se llega a partir de una expresión de este tipo a una de estas. Con la elipse, acá directamente les digo que se plantea esto, se llega a esto y se empieza a hacer un pasaje de términos, simplificaciones y demás que me permite llegar a esto. Entonces ustedes tienen una idea de dónde sale esta expresión. Bien, continuando. Entonces, fíjense que yo les digo que esta es la ecuación canónica de una hipérbola que tiene esta posición en el plano. Entonces, ¿qué podemos decir? Este es el semidiámetro verdadero, el semidiámetro ficticio. Hay un signo negativo. Bueno, para saber de qué información puedo sacar de una ecuación de este tipo, les puedo decir que el término positivo, que en este caso es el término que tiene X, es el que me da la posición del eje focal. Acá el término positivo tiene a la variable X, entonces los focos están en el eje X, acá. Repito, el término positivo me da la posición del eje focal. Bien, si yo en el plano tengo una hipérbola que tiene estas características, es decir, estos son los ejes coordenados, este es el centro y las ramas tienen esta posición, quiere decir que el eje focal es el eje de ordenadas, entonces el término positivo va a ser el término que tiene la variable y la ecuación de la hipérbola tiene estas características. El término positivo está en I. En el denominador está el semidiámetro verdadero. Fíjense, acá el semidiámetro verdadero y es positivo. Acá es positivo y está esto. El término negativo le va a corresponder acá a X. Entonces, con solo ver una ecuación de ese tipo, yo ya sé más o menos la posición que tiene. Bien, entonces así, de esa manera, se obtienen las ecuaciones canónicas de la hipérbola. Ahora, es muy parecida a la ecuación canónica y ordinaria y todo de una elipse, ¿no es cierto? Bien. Vamos a ver la ecuación ordinaria de la hipérbola. Recordemos que la ecuación ordinaria le corresponde a una hipérbola cuyo centro no coincide con el origen de los ejes de referencia. Entonces, recordemos cómo obteníamos la ecuación ordinaria. Yo les decía que si yo tengo esta hipérbola referido a estos ejes que son X' y Y', voy a tener una ecuación de este tipo. Si yo lo quiero referir a esta hipérbola, a los ejes X e Y, entonces tengo que aplicar las ecuaciones de transformación que son estas dos. Entonces las aplico, reemplazo X' por X menos H, Y' por Y menos K, y en esta hago ese reemplazo y me queda esta ecuación, que es la ecuación ordinaria de una hipérbola donde el eje focal en este caso es paralelo al eje de las X. Término positivo, ¿no es cierto? Ya el eje focal no coincide con el eje de las X, sino que es paralelo al eje de la X. Bien, si yo tengo una hipérbola que tiene esta posición, ¿no es cierto? Entonces, la ecuación canónica referida a los ejes X' y Y' va a ser, ¿no es cierto?, X' cuadrado sobre A cuadrado menos Y' cuadrado sobre B cuadrado. Pero resulta
no, disculpen, y' cuadrado sobre a cuadrado menos x' cuadrado sobre b cuadrado. Resulta que lo quiero referir a estos ejes que son x e y. Entonces aplico las ecuaciones de transformación y me queda la ecuación ordinaria que le corresponde a esta hipérbola. Es decir, el término positivo es el que contiene a la variable y. Entonces acá el eje focal que está acá es paralelo al eje de ordenadas. Entonces hasta acá tenemos las ecuaciones canónicas y ordinarias y sus distintas posiciones. Entonces, una vez que hemos dado eso, vamos a ver la ecuación general. La ecuación general, recordemos, la obtenemos a partir de desarrollar una ecuación ordinaria. Entonces, yo tengo esta ecuación de una hipérbola y la voy a transformar en una ecuación general, es decir, la igualada a cero. Saco denominador común. Una vez que saco denominador común, digo a cuadrado, b cuadrado, dividido a cuadrado, b cuadrado, que multiplica a esto. Después, menos esto dividido esto me queda a cuadrado, que multiplica a esto, igual a 1. ¿Qué hago en el paso siguiente? Desarrollo estos binomios al cuadrado y paso este denominador multiplicando al segundo miembro. Entonces hago eso, desarrollo los binomios al cuadrado y, ¿no es cierto?, acá el otro, y pasé al segundo miembro el denominador. Paso siguiente, saco los paréntesis y paso esto al primer miembro. Entonces me queda b cuadrado por x cuadrado menos b cuadrado por esto más b cuadrado por esto, bla, bla, bla. Esto pasa negativo, me queda igualado a 0. Y me queda una ecuación parecida a la de las otras cónicas anteriores. Entonces la organizo. Fíjense, tiene un término en x al cuadrado, un término en y al cuadrado. Fíjense que la ecuación general de esta tenía el eje, vamos a decir, el término en x era el positivo, entonces el eje focal era paralelo al eje de las x. Se sigue viendo eso en la ecuación general, acá. Es positivo el término que tiene x, entonces ahí va a estar el eje focal, es paralelo al eje focal. Después, el término en y cuadrado negativo, después tengo un término en x, un término en y después todo esto es una constante, se va a terminar siendo un número. Entonces, si yo a este le llamo a este le llamo c, a todo esto le llamo d, a todo esto le llamo e y a todo esto f, me queda una ecuación del estilo de las cónicas anteriores. Ahora, ¿cómo hago para diferenciar que se trata de una hipérbola? Fíjense, de acá observo, ¿no es cierto?, que el coeficiente de x al cuadrado y el de c al cuadrado son distintos en valor y también en signo, porque uno es positivo y el otro es negativo. Bueno, después vamos a hacer una reseña de todas las características de todas las cónicas. Bueno, oralmente sería que en esta ecuación, si es una circunferencia, este y este son de igual valor, igual signo. Si es una parábola, uno vale 0 y el otro es distinto de 0. Si es una elipse, los dos son de distinto valor, pero de igual signo. Y si es una hipérbola, son de distinto valor, en este caso, y distinto signo.
vamos a encontrar después una hipérbola particular. Bien, entonces ahora vamos a continuar haciendo el estudio de las asíntotas de una hipérbola. Ustedes habrán visto en análisis, habrán escuchado la palabra asíntota. Las asíntotas son rectas tangentes a una curva, tangentes en el infinito. La hipérbola tiene dos. Es decir, el hecho de conocer el semidiámetro o el diámetro verdadero y el diámetro ficticio me permite construir este rectángulo, cuyas diagonales, acá tengo el centro, ¿no es cierto?, de la hipérbola, cuyas diagonales son las asíntotas a la hipérbola. Es decir, acá tengo una y acá tengo la otra asíntota. ¿Qué ecuación tienen? Fíjense, nosotros necesitamos, pasan por el origen de los ejes de referencia en este caso, ¿no es cierto? Acá yo tengo que C coincide con el origen. Entonces, pasa por el origen y este es el ángulo de inclinación. Entonces, quiere decir que las asíntotas, en este caso, cuando yo tengo el centro que coincide con el origen de coordenadas, les corresponde una ecuación de este tipo, que es una recta que pasa por el origen de coordenadas. La ordenada al origen es 0. Ahora, ¿cómo determino la pendiente de la recta? La pendiente es la tangente de este ángulo. Y yo conozco este valor y este valor. Este valor es B y este valor es A. Entonces, la tangente de alfa es igual a B sobre A. M1 es la tangente de alfa, B sobre A. La pendiente de esta otra recta sería 180 menos alfa. Entonces va a tener la misma pendiente que esta, pero negativa. Entonces, la pendiente de la asíntota 2 va a ser menos B sobre A. Entonces, la ecuación de ambas asíntotas la podemos resumir en esto. Y es igual a más menos B sobre A por X. Eso cuando el centro de la hipérbola coincide con el origen de los ejes de referencia, es decir, tengo una ecuación canónica, puedo determinar de esta manera la ecuación de las asíntotas. Pero si yo lo que tengo es la posición de la hipérbola de esta manera, yo voy a tener la ecuación ordinaria. Entonces, la ecuación de las asíntotas serían esta y esta. A la pendiente le determino de la misma manera, B sobre A. Pero resulta que las rectas, las asíntotas, no pasan por el origen, sino pasan por H y K, que son las coordenadas del centro. Entonces, las asíntotas, cuando la hipérbola tiene su centro desplazado del origen, o bien conozco la ecuación ordinaria, la voy a hallar de esta manera. I menos K es igual, y acá más o menos, depende de cuál sea, X menos H. Eso en cuanto a las asíntotas. Después vamos a ver algunos ejemplos. Entonces ahora vamos a hablar de la excentricidad. Habíamos dicho que la excentricidad era la relación que se daba entre la semidistancia focal y el semidiámetro, en este caso verdadero, de la hipérbola. Como habremos visto, esta distancia es mayor que esta, C es mayor que A, entonces la excentricidad es mayor que 1. Ahora, nosotros también sabemos que B
el semidiámetro ficticio es igual a la raíz cuadrada de c cuadrado menos a cuadrado. Quiere decir que si la semidistancia focal es igual al semidiámetro verdadero, B y B es igual a 0, cuando eso sucede, C es igual a A, B es igual a 0, es decir, esto desaparece. La excentricidad tiende a 1. Entonces, cuando la excentricidad es 1, habíamos dicho anteriormente que la excentricidad era mayor que 1. Si la excentricidad es igual a 1, significa que C es igual a A. Entonces, en ese caso, si C es igual a A, reemplazo acá, entonces me queda que B es igual a 0. Entonces, si la excentricidad es igual a 1, la hipérbola se transforma en una línea que sería el eje focal, es decir, esto desaparece y se achata hasta transformarse en un segmento. Ahora, cuando la semidistancia focal crece, tiende a infinito, es decir, C tiende a infinito, la excentricidad también tiende a infinito. Y si A es constante, ¿qué pasa con B? En este caso, B también se aumenta y tiende a infinito. Entonces, cuando sucede esto, la hipérbola se transforma en dos rectas paralelas, es decir, las ramas se quedan en dos rectas paralelas perpendiculares al eje focal y que pasan por los vértices, es decir, las ramas se estiran. Eso cuando la excentricidad tiende a infinito. Entonces repetimos, ustedes tienen que tener en claro que la excentricidad en una hipérbola es mayor que 1. Si es igual a 1 se transforma en un segmento, y si se hace tan grande que tiende a infinito, se transforma en dos rectas paralelas perpendiculares al eje focal.